Vamos a hablar de un tema que para mí es fascinante, como es el de la revolución solar conversa, entendiendo este concepto de la realidad despejada de alguna manera. Así como es arriba es abajo, podemos decir, respecto de la interpretación astrológica, también podríamos decir que así como es hacia adelante, es hacia atrás. ¿Qué podemos entender por esto? Primero tenemos que captar el concepto de lo converso, ¿no? Cuando decimos una revolución solar normal, habitual, es el momento en que nuestro Sol, o perdón, en que el Sol en tránsito retorna al mismo punto exacto de nuestro Sol natal, ¿no? Al mismo grado, minuto y segundo de nuestro Sol natal. Eso se da cada año, aproximadamente el día de nuestro cumpleaños. Depende, a veces el Sol está más rápido y se da un día antes, a veces el Sol está un poco más lento, se da un día después, pero generalmente se da el mismo día de nuestro cumpleaños. Y eso marca, bueno, lo que se llama la revolución solar, normal, habitual, la que todos conocemos, que es la directa, ¿no? La revolución solar directa, es decir, desde que nacimos, cumplimos, no sé, 35 años, 35 años después de nuestro nacimiento, el Sol retorna al mismo punto y ahí levantamos la revolución solar correspondiente a nuestros 35 años de edad. ¿Cuál es el concepto converso entonces? Sería desde el momento de nuestro nacimiento, pero 35 años antes de nacer, ¿no? Es decir, en lugar de cumplir 35 años, cumplimos menos 35, una cosa así. Por eso decimos que es una suerte de realidad espejada. El espejo de adelante, de hacia adelante, y el espejo de hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero, ¿qué permite reconocer, qué permite apreciar, qué permite estudiar una revolución solar directa? Marca un poco el contexto del año, las energías que van a estar más activas ese año, con qué nos vamos a encontrar ese año respecto de acentuaciones simbólicas, posibles eventos que puedan suceder, etc. Eso lo marca la revolución solar directa, la que todos conocemos y con la que habitualmente trabajamos y con la que la mayoría de los astrólogos nos movemos. La conversa es fascinante porque, sobre todo, si algo que está muy marcado en la directa se ve reflejado, sostenido por la conversa, es muy factible que eso efectivamente se concrete, que aquello que está prometido de alguna manera en la revolución solar directa, efectivamente tenga una expresión. O bien al revés, podemos decir que habitualmente cuando hay eventos concretos, fuertes, contundentes en nuestra vida, puede ser un casamiento, un nacimiento de un hijo, un viaje muy anhelado, etc., se suele ver muy marcado ese acontecimiento, tanto en la directa como en la conversa. A mi entender, incluso a nivel estadístico, lo puedo ver prácticamente en el 100% de los casos. Se ve algo muy fuertemente marcado en la directa y la conversa lo sostiene, le da más sustento, le da más fuerza. Ahora vamos a explicar cómo se levanta y vamos a explicar la lectura que puede tener esa revolución solar conversa. Pero siempre tenemos que entender que la revolución solar directa, trópica directa, la habitual, es la madre. Es decir, algo que aparece en la conversa, que podría parecer muy marcado en la conversa, pero que no se ve muy acentuado, ni en tránsitos, ni en la revolución solar directa, ni en progresiones secundarias, lo más probable es que eso que se ve en la conversa no anule, no va a pasar por encima de lo que se ve en las digamos, las técnicas directas más habituales, más fuertes. No va a pasar por encima, no va a anular, pero sí le puede dar más sustento a aquello que veamos en las técnicas de fuerte alcance, los tránsitos, la revolución directa, las progresiones. Es una manera de reasegurarnos, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, si algo nos llama la atención como astrólogos relativo a temáticas vinculares, qué sé yo, que podrían llegar a sugerir un casamiento, un nacimiento, un hijo, lo que sea. Vemos fuertes significadores de nacimiento de hijo o de casamiento en los tránsitos, fuertes, ¿no? Que esté Plutón, que esté Neptuno, que esté Saturno involucrados, Urano.
Vemos fuertes significadores de todo eso en la revolución solar habitual, vemos fuertes cierres de progresión o cierres de dirección en las progresiones secundarias. Entonces, eso nos puede invitar a decir, bueno, a ver, supongamos que la persona está viendo a ver si se casa o no se casa o qué sé yo. Bueno, vemos muy acentuado todo, vemos muy marcado el panorama global. Vamos a la revolución solar conversa y vemos que, no sé, Júpiter de la conversa se angulariza a la cúspide de la casa 7, está Venus en la 7, ascendente Libra con Venus regente del ascendente en la casa 7. Es muy probable que esa conversa que parece estar sosteniendo todas estas temáticas vinculares le dé sustento y permita materializar, concretar eso que está prometido en el resto del panorama. Entonces, ese es el poder que yo llamo el poder de la revolución solar conversa. Se suele ver, los grandes acontecimientos de nuestra vida se suelen ver de manera espejada. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Supongamos, de cómo podríamos levantar una revolución solar conversa y luego vamos a ver qué leemos en la revolución solar conversa, qué cosas nos deberían llamar la atención. Pongamos mi caso. Yo nací en 1978, 15 de marzo de 1978. Supongamos, para simplificar, que queremos levantar mi revolución solar directa, habitual, de cuando cumplo 22 años. Deberíamos levantar, por lo tanto, la revolución solar del año 2000, ¿no? Yo nací en el 78, si sumamos 1978 más 22 años, da 2000. El 15 de marzo del año 2000, ahí se activaría mi revolución solar habitual, la que todos conocemos. Bueno, supongamos que en ese caso, supongamos que hubiera tenido un hijo en el 2000, cosa que no sucedió. Pero bueno, supongamos que levanto la del 2000, me aparece que el regente del ascendente está justo en la cúspide de la casa 5, que es área de hijos, por ejemplo, que Plutón de la Rebo está en sextil a la cúspide de la casa 5, que Neptuno de la Rebo está en trígono a la cúspide de la casa 5, que el regente de la casa 5 está muy bien, bien aspectado, hay muchos significadores, la luna está bien, etc. Bueno, levanto eso, tengo 22 años y digo, caramba, ¿qué voy a ser padre? ¿Qué va a pasar? Tengo que preocuparme si es que no quisiera tener hijos, soy muy joven, no sé. Bueno, vamos a la conversa. ¿Qué sería la conversa? Desde el momento en que yo nací, 1978, vamos 22 años hacia atrás, hacia antes de mi nacimiento. O sea, si yo nací el 15 de marzo de 1978, habría que ver el mapa en donde yo cumpliría años, si es que hubiera nacido, 15 de marzo de 1956, 22 años antes de mi nacimiento. En ese momento el Sol llegaba al mismo punto de mi Sol natal, pero antes de mi nacimiento. Y uno dice, bueno, caramba, pero ¿cómo puede ser que algo que sucedió antes de que yo naciera, antes de que yo fuera ni siquiera concebido, pensado, pueda tener un impacto fuerte en mi vida? No lo sé. Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Tiene que ver un poco con esta suerte, insisto, realidad despejada, esta cuestión simétrica, sincrónica, muy propia de la astrología, ¿no? Así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, así como es hacia adelante, hacia el futuro, digamos, también es hacia atrás, hacia el pasado. Hay una cuestión simétrica fascinante en todo esto, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si vemos estos significadores de hijos que podrían estar activos en los tránsitos habituales, en la revolución solar habitual, en las progresiones secundarias habituales, digamos, la revolución solar conversa no la vamos a leer de la misma manera que leeríamos una revolución solar habitual, ¿no? Hay algunos videos en donde hablo de cómo analizar o qué cosas ver, focalizarse respecto de la revolución solar habitual, normal. En la conversa no. Lo que tenemos que tener principal, en lo que tenemos que ponerle el principal atención es en las angularidades, ¿no? Si hay algún planeta angular es de principal lectura, es el
planeta del año, digamos, es el planeta que va a sostener. Si estamos pensando en viajes, si aparece un Júpiter angular, es algo factible, digamos. Si estamos pensando en cuestiones vinculares, aparece Venus angular, también nos debería llamar la atención. Angular, recordemos, quiere decir un planeta que está en conjunción a cualquiera de los 4 ángulos de la carta natal, de la carta, de cualquier carta. El ascendente o el comienzo de la casa 1, el descendente o comienzo de la casa 7, el fondo de cielo o comienzo de la casa 4 y el medio cielo o comienzo de la casa 10. Cualquier planeta que estuviera en conjunción a alguno de esos puntos, ya sea desde antes de la casa 10 o desde después, no importa si está un poco antes o un poco después, pero cualquier planeta que estuviera en conjunción con 5 grados de orbe a cualquiera de esos 4 ángulos es planeta angular y es de principal lectura para leer una revolución solar conversa. También podemos pensar conjunciones a cúspides intermedias, sobre todo si estamos viendo algún acontecimiento preciso, por ejemplo el nacimiento de un hijo, planetas que estén en conjunción a la cúspide de la casa 5 que tiene que ver con hijos. Si estamos viendo temáticas, no sé, de mudanzas, de viajes cortos, cualquier planeta que esté en conjunción a la cúspide de la casa 3. Si estamos viendo viajes largos al exterior, cualquier planeta que estuviera en conjunción a la cúspide de la casa 9, por ejemplo. Eso es de principal lectura. No parece tener mayor incidencia esto de la distribución planetaria, el signo del ascendente, cosas que tal vez leeríamos en una revolución solar habitual. En este caso no las tenemos tan en cuenta. Sí puede ser muy importante si hay lo que se llama traslación o inversión de ejes, es decir, por ejemplo, el ascendente de nuestra carta natal se vuelve el mediocielo de la revolución. Está en el mismo lugar que el mediocielo de la revolución solar conversa. Por ejemplo, mi ascendente en grado 6,5 de Piscis y me toca en la revolución solar conversa de ese año mediocielo en grado 6,5 de Piscis. Lo que se llama traslación, inversión o repetición de ejes también puede ser indicio de que ese año va a ser un año en donde un evento fuerte pudiera llegar a concretarse. Es muy interesante, esos factores, ¿no? Conjunción a cúspides, angularidades, inversión de ejes, ¿qué hacen los nodos? Son 4, si está el nodo norte, por ejemplo, de la revolución solar conversa, en conjunción a algún planeta muy marcado y afín posible a un acontecimiento, por ejemplo a Júpiter, el nodo norte de la revolución solar conversa en conjunción a mi Júpiter natal, eso puede sugerirnos un viaje, por ejemplo. Esas 4 cosas, no más, o sea, no nos vamos a meter en una interpretación, digamos, psicológica. También la revolución solar conversa es más para detectar posibles activaciones de hechos, de cuestiones fácticas, ¿no? Cobros de herencia, no sé, viajes, ese tipo de cosas. Si queremos ver un análisis de las energías y cómo nosotros vamos a vivenciar determinadas energías ese año, y tal vez conviene revisar los tránsitos habituales y la revolución solar directa habitual. La conversa la vamos a buscar para verificar eventos posibles. Por ejemplo, si estamos pendientes de la publicación de un libro o de un disco, o de a ver si nos dan un ascenso, o de a ver si se destraba algo que está medio trabado, algún trámite, cosas del banco que no parecen destrabarse, lo que sea, ver la directa y ver eso que está en la directa reflejado como un espejo en la conversa, seguramente pensemos que eso podría llegar a darse y podría llegar a activarse. Yo lo veo en casi todos mis acontecimientos fuertes de mi vida, por ejemplo, fallecimiento de algún familiar, casamiento, nacimiento de mi hija, logros académicos, logros profesionales, etcétera, publicación del libro, que acá lo tengo siempre, aprovecho para mostrar, astrología creativa. Bien, cualquiera de esas cosas importantes de mi vida tienen una fuerte activación, digamos, una fuerte visualización, se ven en la revolución solar directa y en la conversa, como una realidad despejada. Es muy fascinante esto. Es muy fascinante. Por eso invito a ustedes
a que revisen sus revoluciones conversas porque van a ver esta cuestión espejada muy activa. Lo veo en clase, lo veo con mis alumnos del módulo de Revolución Solar en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Acontecimientos importantes, no sé, se casan, insisto, fallece algún familiar, lo que sea. Tienen algún accidente, reciben una herencia, lo que sea. Se ve muy marcado ese evento en la revolución solar directa y en la revolución solar conversa. Cuando digo realidad despejada, no quiere decir que se van a dar exactamente los mismos factores, ¿no? Pensemos que son dos momentos diferentes. En el caso que puse, año 2000. Bueno, en el año 2000 Plutón estaba en Sagitario. Si vamos a 1956, que era la conversa, la realidad despejada, 22 años antes de mi nacimiento, Plutón en 1956 estaba transicionando de Leo a Virgo. O sea, pasamos de un Plutón en Sagitario a un Plutón en Leo o Virgo. O sea, ahí ya cambia. Cambia todo. Urano estaba en otro lado, Neptuno estaba en otro lado, Saturno estaba seguramente por otro lado. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos realidad espejada? Significadores afines al evento que se ven muy acentuados por un lugar o por otro. Supongamos, cuando nació mi hija, en mi revolución solar directa estaba Júpiter en conjunción a la cúspide de mi casa 5. Regente del ascendente en la casa 5, mucha casa 5, la luna muy presente, etc. Eso se veía en la revolución solar directa. Y siempre hay que hacer la comparativa con la natal, esto hago hincapié, pero bueno, se sobreentiende, pero siempre hay que hacer la comparativa. Cuando voy a la conversa, no estaba el Júpiter conjunción a la cúspide de la 5, pero estaba la Luna conjunción a la cúspide de la 5, ¿no? Son los mismos factores, pero son factores afines a un evento posible, un nacimiento, muy marcados. La Luna, la cúspide de la casa 5, el regente de la casa 5, qué sé yo. Y el regente de la casa 7, que es mi pareja, que es mi esposa, va a la cúspide de la casa 5, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas muy acentuadas. Es muy fascinante cómo se va dando esta realidad despejada. Véanlo, traten de ver. Para esto es fundamental tener bien en claro los significadores. Voy a hacer, el próximo video seguramente sea de significadores en la carta natal. Les puede servir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué buscar? ¿Qué buscar cuando tratamos de ver esto? Cuestiones vinculares, podemos tener en cuenta Venus, a la Luna, a la casa 7, a la casa 5, cuestiones financieras, la casa 2, la cúspide, el regente de la casa 2, aspectos a la cúspide, Venus también, Júpiter, que suele ser significador de riquezas, la casa 8, que puede ser dinero de los otros, herencias, bueno. Cosas que podemos tener en cuenta. Si nos focalizamos en los significadores, si tenemos bien en claro cuáles pueden ser los significadores afines a determinado evento o no, y luego vamos a la conversa y vemos si esos significadores están activados, bueno, eso puede ser señal, si es que también en la directa hay una activación precisa, puede ser claramente una señal de que algo, un evento importante de nuestra vida podría llegar a darse, ¿no? También a veces puede servir como para sacarnos algún tipo de ansiedad o preocupación, porque teniendo en cuenta esto, ¿no? Como que si vemos algo que potencialmente pudiera ser preocupante a nivel de la revolución solar directa, y pensamos que eso podría ser un evento fuerte en nuestra vida, pero después vamos a la conversa y no hay nada, y después vamos a las progresiones secundarias y no hay nada, bueno, lo más probable es que no sea algo que nos cambie la vida para mal, que nos derrumbe nuestra existencia, que todo sea un caos. Seguramente no. Por ejemplo, pongo un ejemplo puntual. En el año 2019, en diciembre, mi hija cumple en diciembre, diciembre de 2019 vimos, o un poco antes, en noviembre, vimos con mi pareja la revolución solar normal de mi hija, que tenía mucha casa 12, una casa 12 que podría llegar a parecer preocupante, inquietante, qué sé yo.
Mucha casa 12, ascendente Capricornio, regente Saturno presente en la 12, junto con Plutón, la Luna estaba ahí metida, el Sol estaba metido, mi hija es capricorniana. Mucha casa 12, mucho Saturno, mucho Plutón, muchos aspectos tensos. Nos preocupamos, o no nos preocupamos, digamos. Fue un llamado de atención, a ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con esa casa 12? La casa 12, por ejemplo, si la leemos como enfermedades crónicas, internaciones, bueno, puede estar, digamos, sugiriendo algo que podría llegar a ser preocupante. Bueno, ante esto vimos todo el panorama, ¿no? Y por eso es importante ver todo el panorama y no quedarse con un solo factor. Vimos los tránsitos, no tenía tránsitos demasiado alarmantes, digamos, demasiado fuertes, no había nada de Plutón, nada de Saturno, etc. Vimos las progresiones secundarias, tampoco parecía haber cierres de progresión secundaria muy marcados. Bueno, entonces nos quedó ir a la conversa, porque como decimos, esta realidad despejada, ¿viste? Hay mucha... ¿Vieron? ¿No viste? Estoy hablando, te hablo a vos. ¿Vieron? Si hay muchos factores digamos, en la directa, y se ve esta realidad despejada en la conversa, bueno, podría ser motivo de, tal vez, activación de algún acontecimiento. En la revolución solar conversa de ese año no había absolutamente nada que pudiera sugerir complicaciones, preocupaciones respecto de la casa 12, de mi hija. Por lo tanto, caímos en la conclusión de que, bueno, no va a pasar nada relativo a lo más riesgoso de esa área de vida. No parecería haber una internación, una cuestión así crónica, algo... Pensamos tomando a la casa 12 como tal vez aislamiento, tal vez una cierta reclusión. Pensábamos, bueno, tal vez no se adapta tanto al jardín, entraba en salita de 3, va a estar un poco aislada del resto de sus compañeros. Tal vez entraba en contacto con otras temáticas de la casa 12, no sé, el servicio, vaya uno a saber. Pero no estábamos preocupados. Eso fue del 2019 al 2020, o sea, ella cumple en diciembre de 2019 hacia diciembre de 2020. ¿Y qué pasó en ese interín? Bueno, lo que todos sabemos, estuvo la pandemia, estuvo no poder ir a la escuela, al jardín de infantes, quedarse en casa encerrada. Todo eso activó esto de un cierto aislamiento, una cierta reclusión propia de la casa 12. Y dijimos, bueno, fue eso era lo que estaba activado. Pero no hubo hechos concretos preocupantes, digamos, más allá de eso que fue global, pero en particular de ella no hubo nada que la afectara respecto de su salud, respecto de alguna internación en un hospital, nada de eso en absoluto. Por eso, a veces, ver la conversa y ver si la conversa no está confirmando nada, no está acentuando nada, no está poniendo un foco específico en nada grave, dramático, bueno, eso puede ser un motivo de tranquilidad. Aconsejamos, insisto, analizar todo el panorama, ver primero y principal las 3 técnicas básicas. Si falta alguna de estas 3 técnicas, no vamos a tener el panorama completo. Esto hay que saberlo, ¿no? Tránsitos, revolución solar y progresiones secundarias, directas, todo directo. Recomiendo ver ese panorama primero. Supongamos, si buscamos alguna temática específica de salud o de cobro de dinero o de lo que sea. Si no vemos nada preocupante en la sumatoria, tránsitos, revolución solar y progresión secundaria, lo más probable es que no pase nada grave, nada preocupante respecto de esos asuntos. Si viéramos algo tal vez preocupante en tránsitos, pero no en la revolución solar, ni tampoco en las progresiones secundarias, lo más factible es que lo experimentemos en carne propia, digamos, psicológicamente, internamente, una vibra de angustia pero lo más probable es que a nivel fáctico no haya eventos o acontecimientos que sostengan esa preocupación. Por ejemplo, Plutón oposición Luna. Podemos pensar en algo grave respecto a nuestra madre, la figura de la Luna, el tránsito de Plutón oposición Luna, pero después, si la rebo solar no tiene nada que afecte a esa luna, las progresiones secundarias tampoco,
tal vez simplemente se manifieste como mucha intensidad emocional y nada más, ¿no? Vamos a estar con las emociones a flor de piel ese año, pero nada más, sin hechos concretos. Ahora bien, ¿qué pasa si vemos una luna hackeada en tránsitos en la Revo y algún cierre de progresión secundaria que parezca fuerte? Bueno, ahí sí podemos ir a la conversa y verificar, ¿no? Y en ese sentido también, supongamos, si no hay nada en la conversa, lo más probable es que tampoco suceda nada particularmente grave. Pero ¿qué pasa? Acá viene esto, ¿no? Esta gran pregunta que me la suelen hacer. ¿Qué pasa si vemos factores preocupantes de algo puntual en todas las instancias del análisis? No hay nada que podamos hacer, nos resignamos a que venga el destino y nos arrebate, nos golpee, No, hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero las podemos hacer desde la conciencia, desde ser conscientes de qué cosas están operando y qué cosas tal vez no activar. Un ejemplo también reciente, en la pandemia y demás, en mi caso, hubo muchos significadores por muchas técnicas, muchos abordajes de salud que parecían delicados. Mucha casa 6, mucha casa 12, bueno, no importa. Factores de vitalidad, factores... Y puntualmente, ¿no? Me di cuenta, primero que mi salud empezó a mermar. Pero también, teniendo en cuenta, sabiendo cuáles son los significadores más preocupantes y cuáles pueden ser las vías de resolución, les digo cómo superé eso, porque lo superé. En 2020-21 estaba bastante mal, tenía mareos, tenía como decaimientos. Me empecé a preocupar, empecé a subir mucho de peso también por la angustia del encierro, comía todo el tiempo y comía mal. Eh, Me subió el colesterol, bueno, etc. Y uno de los factores que me estaba perturbando, digamos, a nivel de salud, uno de los principales símbolos que me estaba molestando era Neptuno. Neptuno con la confusión, Neptuno con esto de... Neptuno y Júpiter, con esto de excederse en las comidas, pero también automedicarse, cosas medio de pisciano como soy, poco responsable, sin tantos pies sobre la tierra, bueno, me empezaron a perjudicar. Estar muy neptunizado. En algún momento reconocí esto y reconocí que estar ultra neptunizado en ese momento, con esas circunstancias y con esas activaciones de tránsitos, de revolución solar, de progresiones, de la conversa también, me estaba poniendo en riesgo y estaba entrando en una zona que tal vez me podría haber perjudicado. Ante eso me di cuenta que Saturno era el planeta aliado dentro de todo este contexto. Saturno era el que estaba tirando algunas puntas de apoyo, de resolución. ¿Y qué es Saturno? Y, por ejemplo, hacer las cosas bien, ¿no? Uno podría decir, ir al médico, cumplir con las directivas que nos dan los médicos, sacar, no sé, hacer algún trámite en la obra social para que habiliten tal cosa. Saturno, dedicarse, ¿no? Cuidarse, no automedicarse. Medicarse con lo que nos da el especialista que estudió, que se formó, etc. Seguir los consejos de ese especialista. Dejar de comer cosas que me perjudicaban. Bajar el colesterol. También cosas, por ejemplo, que yo no era, de las que no era consciente, como podía ser. Una cosa que me estaba perturbando bastante era el ángulo de la cámara con el que yo hacía, por ejemplo, las sesiones de astrología o de carta natal o las clases de astrología en el centro astrológico a través de la computadora. Estaba con digamos que mi cuello estaba adoptando posiciones perjudiciales para mí. Porque no sabía, porque también al tener que adaptarme a una nueva realidad, una nueva normalidad laboral, puramente a través de la computadora, bueno, uno empieza a la que te criaste, ¿no? Pone la cámara y de repente, claro, me dijo el médico, estás con una postura que no te conviene, que te propende hacia mareos, hacia
estar medio con las clavículas mal, etc. Bueno, me sugirió que pusiera la cámara en determinado ángulo, que me armara una suerte de set como para hacer las cartas y las clases más confortable y que fuera menos perjudicial para mí. Y efectivamente eso ayudó a no marearme más. Empecé a bajar de peso, empecé a estar mejor, a tener más vitalidad. Después empecé a salir cuando se empezó a abrir un poco más la cosa. eh, y superé. Por lo tanto, aún con un panorama muy preocupante, que pueda parecer preocupante, de tránsitos, de revolución solar directa, de progresiones, de conversa y demás, uno puede llegar a resignificar todo esto y a tomar las medidas del caso como para disminuir el potencial más riesgoso, el simbolismo más potencialmente riesgoso o perjudicial, y activar el simbolismo más potencialmente ayudador, y puede servir, a mí me sirvió. Por eso es importante no temer ante un panorama que nos pueda sugerir. Y sobre todo algo, así como dicen, ¿no? Uno tiene algunos síntomas, no vayas a internet, no vayas a buscar esos síntomas porque te vas a alarmar, vas a pensar que mañana mismo te pasa algo difícil. Hay que tratar de ir al médico y bueno, de la misma manera, a veces esto de la automedicación, entre comillas, astrológica, puede ser un activador de temores que no tienen mucho sentido. Vemos un tránsito, vemos que Plutón está en nuestro ascendente y ya pensamos lo peor, ya empezamos a maquinar, y tal vez es solamente ese tránsito y nada más. En la revo directa no pasa nada, en la revo conversa no pasa nada, en las progresiones no pasa nada y no pasa nada. Por eso, cuando hablamos del poder de la revolución solar conversa, sepamos que es una herramienta que podemos utilizar, que podemos desplegar, que nos puede servir para confirmar o para desestimar algunos riesgos, pero si se confirman ciertas cuestiones, para bien o para mal, pueden ser cuestiones buenas también, se confirman esas cuestiones, sepamos que queda en nosotros ver si las acentuamos, las activamos conscientemente, o bien las dejamos estar, o bien activamos otros simbolismos que puedan sacarle peso a esos simbolismos, etc. Es una gran herramienta. Saber, ser conscientes de un panorama a mí por lo menos, me ayuda muchísimo. Me ayudó en la cuarentena. Me ayudó a mejorar mi salud, ¿no? A vivir mejor, a vivir de manera más saludable, más plena, más armoniosa, sentirme mejor yo mismo, etc. No me alarmé, lo que se dice, ¿no? No me preocupé, sino que me ocupé y pude sobrellevar la situación. Así que bueno, ese es el consejo, digamos. Leyendo la Revolución Solar Conversa, pueden tener estas herramientas para no preocuparse, sino ocuparse y hacerse cargo de ciertos asuntos y resolverlos. O potenciarlos si es que no son problemáticas, sino que son oportunidades. Potenciar esas oportunidades. Bien, por último, me pueden preguntar cómo se levanta una revolución solar conversa. Bueno, depende de los programas, ¿no? Hay algunos programas o páginas de internet que tienen la opción directa, tienen un tilde, ¿no? Una casilla que dice conversa. Van a levantar la revolución solar y te dice, ¿prefiere levantarla directa o conversa? Pueden poner conversa y la levantan. Hay algunas páginas populares para levantar cartas natales que tienen esa opción y la pueden utilizar. Si no, hay otros programas que tienen la opción de poner los años que cumplimos para levantar la revolución solar habitual. Si cumplimos 30 años, nos dice, bueno, edad 30, y nos levanta la revolución solar correspondiente a nuestros 30 años. Y a veces, para levantar la conversa, simplemente tienen que poner menos 30. Y ahí les levanta la revolución solar conversa para 30 años antes de su nacimiento. Pero si no, la pueden levantar a mano. ¿Qué sería levantar la mano? Y calcular cuántos años cumplen. Supongamos, nacen en el año 1980 y cumplen 30 años en 2010. Bueno, hagamos la cuenta. Si nacimos en 1980 y cumplimos 30 años en el 2010, 30 años antes de nuestro nacimiento, en 1980, sería 1950, ¿no?
1950 son 30 años antes de que naciéramos en tal fecha de 1980. Entonces levantamos la revolución solar. No decimos conversa al programa si es que el programa no tiene esa opción. Le decimos, levantame la revolución solar para tal fecha de 1950. Y la va a levantar. El programa no va a decir, momento, usted no había nacido en ese momento, así que no le puedo levantar la revolución solar de 1950. No, al programa no le importa. El programa va a decir, bueno, ¿querés la revolución solar de 1950? Pese a que no hayas nacido aún, yo te la levanto. Y la levanta. Y ahí tenemos la revolución solar de 1950, que sería la revolución solar conversa, aplicable a nuestros 30 años de edad, cuando cumplimos 30 años. No es tan complicado, ¿no? No es tan complicado, parece tal vez más difícil de lo que suena, de lo que realmente es, ¿no? Así, la fórmula es igual cantidad de años hacia adelante, desde nuestro nacimiento, partiendo de nuestro nacimiento, igual cantidad de años hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Nosotros sabemos, yo este año cumplí 45 años, 2023, nací en el 78, la directa es en el año 2023. Y la conversa son 45 años antes de 1978. O sea, hay que hacer la cuenta, hay que agarrar la calculadora tal vez, pero haciendo la mano sería el año 1933. 1933 son 45 años antes de mi nacimiento en 1978. O sea, si quisiera ver la revolución solar conversa para este momento, levantaría la del 15 de marzo de 1933 y ahí tendría la conversa. Bien, vamos cerrando, vamos terminando el video. Invito a que hagan esta exploración. Sobre todo, fíjense, no solamente hacia adelante, hacia posibles acontecimientos de este año en particular, sino hacia atrás. Si tienen algo que les llame la atención de la revolución solar directa, que lo sientan como muy marcado, ya sea como para potenciar algo positivo, algo copado, o bien algún riesgo, algo que les resuene como potencialmente conflictivo, vayan a la conversa y vean, si no hay nada que sostenga esa posible conflictividad, no va a pasar nada. Así que bueno, terminamos este video y nos veremos en el video siguiente, que va a ser de significadores.